Que es digno del honor, cantamos hoy. Humillados adoramos al Señor. Muy buenos días. Saludo en el amor de Jesucristo a todos mis hermanos y a todas las personas que pueden escuchar este mensaje a través de YouTube, a través de esta tecnología que podemos llegar hasta sus hogares. Hoy, domingo 11 de abril del año 2021, como decía recién, saludo a todos mis hermanos del Ministerio Vida de Dios y también a las personas que nos oyen. Vamos a compartir la palabra del Señor Jesucristo, que hoy se encuentra en la carta del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 18. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que Dios bendiga su palabra. He puesto por título al mensaje de hoy: profundizando nuestras raíces en Cristo. Esto es lo que vamos a tratar de conversar el día de hoy a la luz de la palabra, guiados de la mano del apóstol Pedro, profundizando nuestras raíces en Cristo. Como introducción a este mensaje puedo señalarles y decirles que ¿dónde podemos escapar nosotros del peligro? ¿A dónde vamos a huir para buscar un refugio? Si estamos afuera, en el lugar de trabajo, en los negocios, ahí llega el mundo. Si estamos en nuestro hogar, ahí también llegan las pruebas, las dificultades, las enfermedades. Y aún, aunque nosotros estemos dedicados a la lectura y al estudio de la palabra del Señor, también a veces hay peligro, porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, depravada, siempre va a querer interpretar la palabra de Dios de una manera distinta a la que nosotros generalmente debemos entender por la palabra del Señor. Por lo tanto, Dios nos advierte de estos peligros de la palabra del Señor. Dice San Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, y adviertan el peligro al que estamos expuestos. No sea que siendo ignorantes, siendo inestables, nosotros pervirtamos la palabra de Dios para nuestra propia destrucción. Entonces nos damos cuenta que lo único que a nosotros nos favorece, lo único que a nosotros nos cuida, nos protege, es la gracia de Dios. La gracia de Dios, estar bajo sus alas, bajo la protección de Dios, guiados siempre por Él, ahí entonces nunca vamos a errar. Por eso que ya ahora, iniciando el mensaje, Pedro, hablando por el Espíritu Santo, nos dice crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? Significa escudriñar la Escritura, asegurarnos de crecer en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, porque ahí nosotros encontramos la bendición. En el Salmo 1, del 1 al 4, dice que qué alegría hay para aquel que no sigue el consejo de los malos, que no anda con pecadores, que no se junta con gente burlona, sino que se deleita en la ley de Dios, y dice, y medita en ella de día y de noche. Eso es lo que agrega después, y dice que son como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Se da cuenta que ese pasaje del Salmo también dice que meditan en la palabra de Dios, medita en su ley de día y de noche. Por lo tanto, para crecer en la gracia nosotros tenemos que meditar en su palabra, empezar a echar raíces profundas en la palabra del Señor, que nuestras raíces sean hacia abajo, profundas. En este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil de esta peste que estamos viviendo, muchos cristianos han descuidado su vida devocional.
Han descuidado los devocionales de alabar y de adorar a Dios y reconocerle a Él. Han descuidado la lectura de la Biblia. Han descuidado su vida espiritual y se encuentran tambaleando frente a las adversidades, a las situaciones que le presenta la vida. Muchos han decaído de la gracia, ya no oran, ya no tienen los tiempos de oración, ya no leen la Biblia como antes, e inclusive algunos han caído en pecado. Por eso la importancia de este mensaje, por eso la importancia que nuestras raíces deben estar fundamentadas en la ley perfecta de Dios, en su santa palabra, porque eso es lo único que a nosotros nos va a hacer mantenernos firmes. Y aún aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de un verdadero cristiano? Es poner tus raíces en la palabra del Señor. Para ser sincero, en este tiempo me he dado cuenta que hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos, que usan más el celular, que utilizan más las redes sociales, se alimentan de mensajes que a veces no son conforme a la palabra del Señor, no leen la Biblia, no tienen un tiempo devocional, y así han pasado las semanas, han pasado los meses, inclusive ya llevamos más de un año. Pero debemos mantenernos constantes en la oración y pedirle a Dios que Él coloque en nosotros hambre de Dios. Y en este mensaje yo quiero hacerte un llamado a la reflexión. Y no importa cómo te encuentres hoy, no importa cómo estés iniciando en este momento tu vida espiritual, tu carrera espiritual, porque lo importante no es cómo la empiezas, sino cómo la terminas, tu vida espiritual. Entonces, esta carrera de la fe, esta carrera cristiana, nosotros tenemos que correrla con gozo, tenemos que correrla contentos y crecer en este conocimiento de la gracia del Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, quiero hacer una enseñanza. Si usted toma una piedra y la tira en la tierra, usted va a encontrar que esa piedra no va a crecer nunca. Si usted coloca un palo o un poste en el suelo y lo planta en la tierra, se va a dar cuenta que ese poste va a estar así y no va a tener ningún cambio. ¿Por qué? Porque esas cosas no tienen vida. Esas cosas no tienen vida. Sin embargo, si usted planta un árbol delgadito, a la vuelta del tiempo va a estar creciendo, va a tener raíces y luego sus hojas van a empezar a avanzar. Y luego ese árbol va a traer fruto. Entonces, lo que nos enseña esto es que la gracia de Dios dice, debemos crecer. Para que algo crezca tiene que tener vida. Para que alguien crezca en la gracia del Señor, para que un hijo de Dios, para que un hombre cristiano crezca, debe estar vivo. Porque si está muerto, no va a crecer, va a quedar como esa piedra, va a quedar como ese poste que fue puesto en la tierra, pero no tiene cambio. En cambio, la palabra del Señor dice, crecer en la gracia. Y de aquí ya sacamos una primera conclusión. Los que están muertos en delitos y pecados no pueden crecer en la gracia. Por lo tanto, este mensaje no es para el perdido, no es para aquel que está en el mundo. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje es para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios dicen que tienen que crecer. Debemos crecer en la gracia, en las gracias de Dios. Debemos crecer en la fe para poder avanzar declarando las promesas del Señor. Debemos crecer en el contentamiento, en el gozo, en la alegría en este tiempo que estamos viviendo, para decir, como dijo el apóstol Pablo, estoy feliz, estoy contento con la medida que tú me des. Sea poco, sea mucho, yo estoy contento. También debemos crecer nosotros en avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor, porque como les decía, es para los cristianos. No vaya a ser cosa que nosotros no estemos creciendo. Pues plante usted una hortaliza, siembre una semilla en la tierra y vuelva a verla al cabo del tiempo, va a estar con fruto, va a tener flores. Entonces nosotros debemos crecer pidiéndole al Señor que la gracia de Dios venga a nuestros pensamientos, que Él venga a cambiar nuestros pensamientos.
Debemos crecer en nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar debe ser conforme a la palabra del Señor y debemos hacer la obra de Dios, porque con la obra de Dios podemos avanzar. Dice la palabra del Señor que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de tu llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces pidamos crecer en consagración, que podamos consagrarnos al Señor para que podamos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pidamos crecer entonces en este gozo, en este contentamiento, para poder decir, como les decía hace un rato atrás, estoy feliz con lo que tengo. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Entonces tenemos que crecer en los hechos semejantes a Jesucristo, de tal modo que la gente que nos mira, inclusive nuestros enemigos, estén claritos, estén informados de que ese hijo de Dios, que esa hija de Dios, que ese matrimonio, que esa familia está en Cristo y está creciendo. Porque cuando ese hombre, esa mujer crece en Cristo, entonces la palabra del Señor le dice: suelta las cosas que te atan. Entonces la palabra del Señor le enseña y le dice: perdona, abandona esas cosas que no te sirven. Entonces lo va haciendo un hombre más útil, lo va haciendo un hombre más profundo en el conocimiento y en las raíces, y nada lo va a mover. Y este crecer en la gracia, ¿cuándo se va a ver? No se va a ver por fuera. No sé si usted se ha fijado que hay árboles muy frondosos, hay árboles que tienen mucho follaje, pero usted no encuentra un fruto ahí. ¿Y de qué sirve un árbol con tanto follaje y sin fruto? Nada más que para dar sombra. Pero no se olvide que la palabra del Señor dice que los árboles que tienen esas hojas son árboles otoñales sin fruto. Entonces, es invaluable la profundidad de las raíces cristianas a la hora de la tormenta, cuando viene el momento del juicio de Dios sobre los hipócritas, cuando el juicio de Dios cae sobre la gente que no se ha preocupado de buscar el rostro del Señor, cuando llegan huracanes a los matrimonios, cuando llegan las tormentas, cuando llega el huracán que viene a barrer con toda la relación matrimonial. Viene el adulterio, la fornicación, el engaño, vienen las ganas de dar por terminado ese matrimonio, vienen las ganas de dar por terminada esa familia. Cuántas cosas plantan los demonios en el corazón y en la mente, en los pensamientos de ese hombre, de esa mujer. Y hasta aquí llegamos y esto se terminó y busco otro rumbo, busco otra vida. Ahí es cuando la palabra del Señor comienza a ser fructífera. En el momento de la tormenta, en el momento del huracán, en el momento de la dificultad, es cuando las raíces de ese hombre, de esa mujer, son sólidas. Dice la palabra del Señor que se va a doblar como el junco. Puede llegar a la faz de la tierra, pero vuelve y se levanta. Es como la campana bien templada que suena y avanza. Entonces, cuando llega este mar de destrucción a la vida del cristiano en el ámbito laboral, social, sexual, cualquiera sea el ámbito, es ahí donde Dios nos levanta. Y no se cumple en ese hombre que tiene raíces profundas, no se va a cumplir esta palabra cuando dice árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Así dice la palabra de Dios en Judas, de esa calidad de cristiano. Entonces nosotros debemos echar raíces hacia abajo. ¿Debemos crecer en qué? Debemos crecer en la oración. Nuestra oración no debemos descuidarla. Si bien es cierto, estamos pasando una peste, una pestilencia, estamos pasando una pandemia a nivel mundial. Pero eso, si yo soy cristiano, no debe impedirme la oración, mi tiempo de oración, mi tiempo devocional, de alabar al Señor, colocar música y llenar de alabanza en mi casa, de tener tiempo de oración, de compartir la palabra del Señor. Esto es ascender hacia lo alto, esto es crecer en fruto, esto es crecer en la palabra del Señor, porque si la rama no aporta nada, ¿para qué sirve tener esa rama? Llegará el momento en que esa rama se va a secar
Inclusive hay árboles que usted encuentra un fruto, pero encuentra solo un fruto y hay que buscar hasta poder sacar ese fruto. Yo tengo la experiencia de árboles que dan fruto y otros no. Yo en mi casa tengo un tremendo limonero y ese limonero da fruto todo el año, pero tengo otro que hay que rebuscarle el fruto y apenas y sale medio podrido. Así hay cristianos que no se encuentra nunca un fruto en ese hombre. No se encuentra nunca un fruto en esa mujer. ¿Por qué? Porque han descuidado las raíces. Han descuidado las raíces. La palabra del Señor provoca cambios preciosos en la vida cristiana. Hay un valle en la vida que se llama el Valle de Escol. Y dice que en el Valle de Escol las prensas apretaban el vino y rebosaba el vino en esas prensas. Asimismo debe ser nuestra vida cristiana, hermano. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que crecer. Y no solamente nos comparan como el Salmo 1, del 1 al 4, que somos como árboles, sino que también dice que nos compara como los niños. Y que los niños van creciendo. Si usted tiene hijos, se dará cuenta que los hijos van creciendo todos los días, se van fortificando, hasta que llegan a una estatura perfecta, que son la vida adulta. Asimismo dice la palabra del Señor que nosotros debemos crecer como los niños. Y los niños crecen, se alimentan. Y qué triste es cuando uno ve un niño que es deforme o que tiene problemas. Porque significa que no está creciendo normal. Lo más normal es que nosotros tengamos un desarrollo muscular y sin desfallecer. Que Dios nos ayude a nosotros entonces. Que no nos ahoguemos con el mundo, sino que pidamos que ya no seamos más niños chicos. Que crezcamos como iglesia. Hay gente que aún todavía lleva 10 años, 20 años en las iglesias y todavía dice: Señor, perdona mis pecados, Señor aquí, Señor allá. Y no saben de los rudimentos de la fe. Y no crecen en ser árboles que lleven mucho fruto. Y que ese fruto bendiga al vecino, bendiga al compañero de trabajo, bendiga al resto de la familia. Sino que viven vidas con poco fruto. Si nosotros no crecemos, no vivimos. Si no crece mi amor por los demás, voy a ser egoísta. Por eso en el nombre del Señor, si hay una chispa de amor por el prójimo en ti, que eso crezca como fuego, que encienda como fuego y puedas bendecir. No vaya a ser cosa que tengamos el nombre de que estamos vivos. No vaya a ser cosa que llegue un momento en tu vida cristiana en medio de esta pandemia que quede el nombre de que eres cristiano, de que estás vivo, pero estás desprovisto del crecimiento, estás desprovisto del amor, de la fe, de la oración, que estamos desprovistos de tantas cosas. ¿Cuántos asistentes a las congregaciones, a las iglesias en este tiempo han quedado en evidencia? Porque eran solo eso, eran simplemente asistentes a las congregaciones, eran simplemente convencidos del Evangelio, pero no tenían vida. Eran hombres sin frutos, mujeres sin frutos. En el fondo no tienen vida espiritual. Esta pandemia de alguna manera ha traído también esa diferencia. Hombres que eran simples asistentes a las congregaciones, sin fruto. Nunca compartieron el Evangelio a otros. Entonces, Dios nos ayude a que nosotros podamos avanzar en la gracia de Dios. Porque la falta de progreso espiritual, la falta de crecimiento en mi vida espiritual provoca cosas muy malas. En mi vida y en los que me rodean. La carencia de vida espiritual muestra la peor cara de nuestra vida cristiana. Así que, si nosotros queremos ser príncipes de Dios, si queremos ser guerreros en el ejército de Israel, príncipe de Israel, entonces crezcamos en la gracia, crezcamos como congregación, crezcamos como iglesia, crezcamos como familias y crezcamos también individualmente, seamos más fuertes en la fe,
que tengamos un corazón entregado en las manos del Señor y que podamos en este tiempo ser hombres y mujeres llenos del fuego del Espíritu Santo, que crezcamos en la gracia, que dediquemos tiempo a devocional cada día en su casa. Algunos pueden decir, bueno, ¿y cómo voy a crecer yo en la gracia? ¿Cómo puedo hacerlo? Muy simple, la oración, el estudio de la Sagrada Escritura, la comunión con el Padre Celestial. Eso te va a dar un crecimiento profundo hacia abajo, te va a dar raíces profundas. De lo contrario, nos vamos a dar cuenta que todo crecimiento que tenías o que tienes es un hinchamiento nomás. Nos hinchamos por fuera, en la carne, en las cosas externas. Pero el verdadero cristiano edifica su vida espiritual. Crece en el conocimiento de Jesucristo. Crece en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, conozcámosle mejor y amémosle mejor, ya que la palabra del Señor nos alimenta continuamente. Él nos alimenta con dos cosas. Nos alimenta con su presencia y nos alimenta con su palabra. Entonces, si vamos a ser personas que profundizan y que tenemos raíz en la palabra del Señor, entonces seamos hombres y mujeres que la Biblia sea nuestro fundamento y que no tengamos nuestra vida fundamentada en conceptos humanos, en filosofías huecas, en filosofía inclusive de entidades demoníacas. ¿Cuánta gente por redes sociales, por internet, por fake news o todo lo que aparece y que ustedes a veces consumen? Porque a veces consumimos fake news, a veces consumimos estos mensajes que a veces vienen del reino de las tinieblas, que te hablan predicaciones de sectas. No, es que estudia los Illuminati, es que estudia, no sé, esta otra cosa, es los sueños, la interpretación de los sueños, y quiénes son los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Usted, si es un hombre de Dios, una mujer de Dios, entonces haga de la Biblia, de la Sagrada Escritura, su fundamento. Léala, lea Proverbios. Yo, un jovencito, hace muy pocos días atrás me decía, pastor, ¿qué puedo leer en este tiempo? Los Proverbios de Salomón. A un joven lo que hay que enseñarle son los Proverbios. A la mujer madura, al hombre maduro, lea el Nuevo Testamento, lea las cartas paulinas. Hágase estudios, busque, lea, para que vaya creciendo y no nos fundamentemos jamás en conceptos humanos, en filosofías, en predicciones. ¿Cuánta gente en este tiempo está haciendo predicciones catastróficas, apocalípticas? Usted no escuche eso. Váyase al libro del Apocalipsis, busque qué dice la palabra del Señor, cuáles son las profecías que ya están por cumplirse y estudie el libro del Apocalipsis. Léalo usted con sus ojitos. Eso es crecer. Entonces, si nosotros recibimos al Señor Jesucristo, la palabra de Dios tiene que ser arraigada profundamente en mi vida, tiene que ser arraigada en mi corazón y ella me fortalece. Es la palabra de Dios la que me fortalece. Yo doy gracias a Dios porque cuando yo era niño, mi madre me enseñó y me leyó ella la Biblia. Yo estando enfermo, yo sufrí en 2 o 3 oportunidades de tifo y de paratifo. Y cada vez que abría mis ojos, yo veía a mi madre sentada al lado mío en la cama y ella me leía los proverbios de Salomón y eso grabó mi alma, se grabó en mi espíritu. Instó porque yo tuviera hambre por la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros profundizamos en toda la palabra de Dios, cuando nosotros profundizamos en esta verdad de la palabra, ella viene a darme seguridad. La palabra de Dios me da seguridad. Me da seguridad en este tiempo. Me da seguridad en medio de esta pandemia. Me da seguridad en lo que viene a futuro. ¿Qué seguridad me da Dios? La mental, pues. La seguridad de la mente. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva, poderosa, es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, para poder yo controlar mis emociones, para poder controlar mis sentimientos, para tener una vida estabilizada,
hermano, hermana, para que usted pueda controlar sus sentimientos, para que usted pueda controlar sus emociones en este tiempo difícil, para que tenga una vida estable, para que usted pueda mantenerse, necesita entender que su espíritu debe ser nutrido con la palabra de Dios. No hay otra cosa. Usted no va a poder romper sus hábitos pecaminosos, usted no va a poder romper los hábitos en su vida si no está nutriéndose día a día en la palabra del Señor. Muchas veces nos encontramos con cristianos que tienen inestabilidad en el alma. Se pone inestable el alma y lo primero que surge es que se siente ofendido. Hoy me siento ofendido, mira lo que me hicieron. O quiere defenderse de algunas cosas que digan de usted o culpar a otros, etc. Sobre todo en este tiempo en que estamos más cerquita y más juntos en la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con nuestra familia. Entonces, la estabilidad emocional, sentimental, la estabilidad de tu vida depende de tu nivel de oración y de tu búsqueda de los principios y valores que están establecidos en la palabra del Señor y las raíces que como hijo de Dios debe tener. Usted no debe caminar basado en las experiencias de otras personas. Las experiencias de otras personas sí pueden ser edificantes. Puedo sacar una lección, amén, sí puedo. Pero usted no va a construir su vida espiritual basado en las experiencias de otros. Usted no va a construir su vida espiritual basado en lo que le cuenten, en lo que escuche. Usted tiene que construir su vida en la perfecta palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara y nos enseña a nosotros. Y también se nos entrega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va guiando. El Espíritu de verdad dice que nos guía a toda la verdad, sino que hablará la palabra de Dios. Entonces cuando profundizamos estas raíces, nos dice, frente a situaciones torpes de la vida, nos dice, suelta, perdona, escoja olvidar. Eso dice la palabra del Señor. Pide perdón. Escoja olvidar, escoja botar al tarro basurero las cosas que no le sirven. Todo lo que no le sirva durante el día, y haga ese ejercicio. Todas las cosas que a usted no le bendicen durante el día, tómelas y tírelas al tarro basurero. Y quédese con las cosas de bendición y quédese con una reflexión de la palabra del Señor al final del día. Porque eso lo va a bendecir. Dice la palabra de Dios, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, mis raíces están en la palabra del Señor. Como les decía, la palabra del Señor da seguridad mental y también me da una seguridad moral. ¿Cómo la palabra me puede dar una seguridad moral a mí? Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios. La pureza de mi vida cristiana en el ámbito sexual está la raíz en la palabra del Señor. Me da la seguridad también de mis decisiones. ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué estás tomando decisiones laborales, sociales, eclesiásticas, de congregarte, de no congregarte, de servir al Señor, de no servir al Señor? En todo ámbito, con tus hijos, con tus hijas. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Basados en qué? ¿En lo que escuchaste? ¿En lo que te enseñaron tus padres? ¿En la forma en cómo ellos te guiaron? ¿O lo estás haciendo basado en la palabra del Señor? Eso es lo que provoca la palabra, madurez cristiana. Madurez cristiana en mis decisiones. Hay ocasiones donde necesitamos escuchar un buen consejo para tomar una decisión. ¿Y dónde está el mejor consejo? En la palabra del Señor. A veces uno cree que las cosas por lógica, no, es que por la lógica me indica que esto tiene que ser así. La lógica me indica esto. Pero la palabra del Señor dice, no lo hagas. El Espíritu de Dios te dice, no lo hagas. Entonces es importante que el Espíritu Santo nos guíe, que su palabra se profundice en nosotros, que podamos estudiar la Biblia. Si una persona habla, conversa, y todo lo que dice y lo que hace
no está conforme a la palabra de Dios, entonces no es un cristiano. Aprenda a reconocer a un verdadero cristiano, a una verdadera cristiana. Aprenda a escuchar desde la primera frase que usted escuche de una persona. Porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, todo lo que habla es palabra de Dios. Todas las cosas que hace, cómo camina, cómo se conduce en su vida, lo hace conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y no cambia y no cede. Ahí está la manifestación de un verdadero hijo, la manifestación de una verdadera hija. Sin embargo, si usted se encuentra con personas que conversan mentiras, conversan cagüines, conversan cosas que no corresponden, entonces no los escuche. Así fui enseñado yo y esa es la enseñanza que te doy. Así fui formado por mis padres y pastores y esa es la enseñanza que yo te entrego. Si alguien llama por teléfono, hola, ¿cómo está? Ay, fíjate que te quiero contar la última. Te quiero contar la última copucha, te quiero contar el último comentario. Supiste esto, supiste lo otro. Corte. Usted respóndale conforme a la palabra del Señor. Que esa persona escuche una respuesta de una hija de Dios, de un hijo de Dios. Porque como le digo, de esa manera nosotros vamos a manifestar que somos realmente hijos e hijas de Dios. Que Dios bendiga este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre Celestial, en esta hora oramos, vamos a tu presencia por Cristo nuestro Salvador y te damos gracias porque tu palabra, Señor, es la que trae sanidad a nuestras vidas. Señor, reconocemos que en este mundo, en todo lo que estamos viviendo, hemos recibido traiciones, hemos recibido desengaños, hemos recibido celos, envidias, hemos recibido tantas cosas, Dios eterno. Sin embargo, cuando escuchamos tu palabra, sin embargo, cuando nos alimentamos de tu santa palabra, Señor, nosotros somos libres, somos sanados. Tu palabra trae sanidad al alma. Tu palabra trae sanidad a nuestros corazones, a nuestros espíritus, a nuestras almas. Dios, en esta hora yo te pido que tú bendigas a los que están escuchando este mensaje. Señor, que haya un compromiso de parte de ellos de comenzar a orar más, a leer tu palabra, a tener tiempo devocional para crecer y no desfallecer en medio del camino. Dios, que nuestras raíces sean profundas en ti. Y como dice el apóstol Pedro, crecer en la gracia. Señor, permite que estemos vivos y creciendo como árboles, como niños. Estamos creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, hasta llegar a la estatura de un árbol que da frutos y bendice. Señor, haznos crecer en la oración, haznos crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, y que después de este mensaje haya un compromiso de todos los que escuchan a tener un tiempo diario de oración y un devocional de versos de tu palabra. Bendice, Señor, este mensaje en cada corazón. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, oro también ahora por la Iglesia Vida de Dios y por todos los que escuchan. Padre, en esta hora elevamos una oración por Felipe Abraham. Él se encuentra, Señor, muy grave, hospitalizado por COVID. Señor, anda hasta él. Señor, aumenta la fe y bendice el corazón de su madre, nuestra hermana Teresa, nuestra hermana Nixa y nuestra hermana María Paz y su padre también. Sean ellos guardados en esta hora, protegidos en un manto de amor y de bendición. Oramos por la iglesia en general, por todos los hermanos y hermanas, sean guardados, protegidos. Señor, oramos por todos los hermanos de la iglesia. Tu bendición sea soltada, Señor, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.